En 1258, Hulagu Khan arrasó la ciudad más grande del Islam. Parecía que era el fin. El fin del califato, el fin del mundo árabe y posiblemente el fin del Islam como religión de Estado. Pero la historia sabe dar sorpresas. Tan solo 50 años después, sus nietos ya rezaban en las mismas mezquitas que sus abuelos intentaron quemar. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Por qué los conquistadores que vinieron a destruir 2 generaciones después estaban construyendo mezquitas y financiando observatorios? ¿Y por qué el Estado, que experimentó una transformación tan increíble, de todos modos colapsó bajo el peso de su propia grandeza? El primero de todos los kanatos mongoles. Les doy la bienvenida al canal Historia Asombrosa, y hoy les espera la historia del Ilkhanato. Un estado que existió solo 80 años, pero desapareció para siempre. Cambió Irán, el mundo islámico e incluso la ciencia europea. Antes de comenzar, mi agradecimiento tradicional a los espectadores y patrocinadores del canal. Gracias por inspirarnos a crear nuevos videos. Y ahora, pasemos al tema del episodio. Para el año 1250, el Imperio Mongol era el estado terrestre más grande en la historia de la humanidad. Se extendía desde el Océano Pacífico hasta Polonia. Pero con un imperio de ese tamaño, era imposible gobernar desde un solo centro. Por eso, el Gran Khan en Karakorum repartía enormes regiones entre sus familiares. Ellos se convertían en gobernantes de un ulus, formalmente subordinados al centro, pero independientes en la práctica. En 1251, el Gran Khan Munke toma una decisión: terminar definitivamente la conquista de la región y completar la misión iniciada por su abuelo. Para esta grandiosa campaña, se destinó una quinta parte de todo el ejército mongol. El mando fue confiado al hermano menor del Khan, Hulagu. Hulagu se preparó a fondo para la campaña. Él llevaba consigo no solo a miles de jinetes, sino también a numerosos ingenieros y científicos chinos, cuyos conocimientos en técnicas de asedio y pólvora debían aplastar cualquier resistencia. Frente a ellos había 2 tareas concretas: destruir las inexpugnables fortalezas de los ismaelitas, los asesinos, y acabar con el califato de Bagdad. El primer objetivo fueron los asesinos, cuyos nidos de águila en las montañas de El Elbrus se consideraban invulnerables durante siglos. Su principal ciudadela, Alamut, era un símbolo de resistencia fanática que ni los sultanes persas ni los selyúcidas pudieron quebrantar. Sin embargo, la maquinaria de asedio mongola funcionaba con una eficacia aterradora. En 1256, después de un breve asedio, las fortalezas de Maimun-Diz y Alamut cayeron. La destrucción de los asesinos eliminó una seria amenaza interna y abrió el camino hacia el objetivo principal de la campaña, Bagdad. El califa de Bagdad, Al-Mustasim, era un hombre de carácter débil que sinceramente creía que su estatus como líder espiritual del mundo islámico lo hacía intocable. Él confiaba en la astucia y en que la amenaza mongola desaparecería por sí sola, como había sucedido antes. Cuando Hulagu envió una advertencia oficial exigiendo que abrieran las puertas, el califa respondió con una negativa arrogante. Le recordó al Khan que desde el este hasta el oeste, todos los musulmanes son siervos de su corte y pueden unirse por su orden. Pero Al-Mustasim se equivocó gravemente. Los sultanes de Siria y Egipto, paralizados por el terror, no movieron ni un dedo para salvar Bagdad. En noviembre de 1257 comenzó el movimiento decisivo de las tropas mongolas. El ejército rodeó Bagdad por ambos lados, atrapando la ciudad en una tenaza. El 10 de febrero de 1258, al darse cuenta de la desesperanza de su situación, el califa se vio obligado a rendirse. Lo que siguió a esto se convirtió en una de las páginas más oscuras en la historia del Medio Oriente. Los mongoles ordenaron a la población salir de la ciudad sin armas, después de lo cual ejecutaron a la gente en masa. La gran ciudad, centro cultural del mundo islámico, fue incendiada. Incluso la mezquita sagrada y las antiguas tumbas de los califas se quemaron. El destino del propio Al-Mustasim fue trágico y simbólico. Según la costumbre mongola, que prohibía derramar la sangre de la realeza sobre la tierra, al califa lo cosieron en un saco de fieltro y lo arrojaron bajo los cascos de los caballos. El único refugio en este caos fueron las iglesias. La esposa principal de Hulagu, la cristiana Dakus Yatun, personalmente intercedió por sus correligionarios. A petición de ella, los mongoles perdonaron la vida y las posesiones de los cristianos que se refugiaron en los templos siguiendo el consejo de su patriarca.
Después de la toma de Bagdad, Hulagu se proclamó a sí mismo Iljan, que se traduce aproximadamente como gobernante de los pueblos, sentando las bases de un nuevo estado surgido de las cenizas del califato destruido. Hulagu avanzó más hacia el oeste. Cayeron Alepo y Damasco. Parecía que nada podía detener a este ejército. Pero en septiembre de 1260, en una pequeña fuente en Palestina llamada Ain Jalut, el manantial de Goliat, un destacamento mongol se encontró con el ejército de los mamelucos egipcios. Y por primera vez en décadas, los mongoles fueron derrotados. Esta derrota demostró lo que antes parecía imposible: los mongoles podían ser vencidos. La frontera entre el imperio mongol y el mundo islámico quedó trazada a lo largo del río Éufrates y permaneció ahí durante los siguientes 70 años. Ilhanato, Ilianato, Ilianato, el Ilianato, durante casi toda su corta historia, quiso conquistar Egipto. Fue ahí donde se refugiaron los restos del califato abasí. Precisamente de ahí vino la derrota en Ain Jalut. Y lo más importante, ahí se encontraba el único estado musulmán que se atrevía a desafiarlos y resistir. Para los ilhanes, la campaña contra Egipto era al mismo tiempo una cuestión de honor, una necesidad estratégica y una cuenta pendiente. Pero una y otra vez, cuando los ilhanes se preparaban para una gran campaña hacia el oeste, algo salía mal. Y ese algo casi siempre venía no del oeste, sino del norte y del este. El principal dolor de cabeza de Hulagu eran sus parientes. Su peor enemigo fue su primo Berke, gobernante de la Horda de Oro. Había muchas razones para el odio. Desde la muerte del príncipe de los Juchidas en la campaña de Hulagu hasta la conversión de Berke al Islam y su furia por la destrucción de Bagdad. La guerra por los ricos pastizales de Azerbaiyán y el control del Cáucaso se convirtió para los ilhanes en un agujero negro que absorbía los mejores recursos y las unidades de élite del ejército. Esta enemistad interna entre los mongoles se convirtió en la salvación para el mundo islámico. Cada vez que los ilhanes estaban listos para asestar un golpe decisivo a Egipto, los ataques por la espalda de la Horda de Oro o del Ulus de Chagatai los obligaban a girar sus tumenes hacia el norte y el este. El Ilhanato quedó atrapado entre los mamelucos, los Juchidas y los Chagatáidas, obligado a defender sus extensas fronteras en 3 frentes al mismo tiempo. Después de la muerte de Hulagu en 1265, su sucesor el Khan Abaqa descubrió que el territorio conquistado requería un enfoque diferente al simple cobro de tributos. Poco a poco, las funciones administrativas y la capital se trasladaron a Tabriz, que se convirtió en el corazón intelectual y comercial del Ilhanato. Abaqa, al igual que su padre, permaneció fiel al budismo, pero su política exterior estaba dirigida a buscar una alianza salvadora con Occidente cristiano contra los mamelucos. Su matrimonio con María, hija del emperador bizantino Miguel Etano Paleólogo, se convirtió en símbolo de este intento de integrarse en la compleja geopolítica de la región a través de lazos dinásticos. Sin embargo, fue precisamente en ese momento cuando comenzó a cerrarse la trampa cultural. Los mongoles se dieron cuenta de que era imposible gobernar un imperio sedentario y agrícola con los métodos de una confederación de la estepa. Necesitaban registros fiscales complejos, sistemas de irrigación y control de cosechas que podían ser proporcionados por funcionarios persas experimentados. La maquinaria burocrática persa comenzó a regresar al poder. Después de todo, el imperio simplemente no podía funcionar sin las personas que impulsaban la economía local. Bajo Abakeye y sus sucesores, la corte mongola se convirtió en un lugar de un extraño sincretismo religioso. Aquí prosperaban monjes budistas, cristianos nestorianos y consejeros judíos, mientras que la mayoría musulmana de la población a menudo era discriminada. Esta fue una elección consciente de la élite. Los mongoles demostraban que estaban por encima de los conflictos religiosos locales, apoyándose firmemente en las minorías leales. Pero esa política solo aumentó el odio de la población y creó una división interna que en el futuro sería fatal para el Estado. Esta contradicción se hizo notar en 1282, cuando después de la muerte de Abaqui, el poder lo tomó su hermano Teguder. Él era hijo de una cristiana, fue bautizado en su juventud y, sin embargo, tomó el poder como musulmán. Teguder adoptó el nombre de Ahmad y anunció la islamización del Estado. Ya a los pocos meses envió una embajada de paz a los mamelucos, por primera vez en 20 años de guerra. Pero esto enfureció a la élite militar mongola. Los budistas, nestorianos, los viejos noyones, acostumbrados al antiguo orden, todos vieron esto como una traición. Se agruparon alrededor del sobrino de Tegudera, Argun. Comenzó la guerra.
Al principio, Teguder salió victorioso, Argun fue derrotado y se rindió, pero una conspiración de los comandantes militares cambió el resultado. En agosto de 1284, Teguder fue ejecutado y Argun se convirtió en Iljan. El primer intento de islamización fracasó. Argun inmediatamente revirtió todo. Los cristianos y judíos volvieron a ocupar los puestos clave. Su principal consejero y gobernante de facto fue el médico judío Saad ud-Daula, un hombre inteligente, enérgico y al parecer sinceramente dedicado a los intereses del Estado. Limitó el abuso de poder de los funcionarios mongoles, reformó el sistema fiscal, apoyó a los eruditos y literatos. La nobleza musulmana lo odiaba, los comandantes mongoles también, pero porque les impedía saquear a la población como estaban acostumbrados. Al final, ambos bandos coincidieron en una cosa: Saad ud-Daula debe morir. Cuando en 1291 Argun cayó gravemente enfermo, lo ejecutaron, antes de que el Khan pudiera protegerlo. Argun murió poco después de eso. Le siguió una serie de reinados breves, golpes de palacio y nuevas muertes. El Ilhanato entraba en una etapa de inestabilidad que podía destruirlo. El punto de inflexión llegó en 1295 cuando Ghazan, de 24 años, se convirtió en Ilchan. Creció en Irán, nunca vio las estepas mongolas y hablaba persa mejor que su lengua materna. Un mes antes de subir al trono, Ghazan se convirtió al Islam bajo la influencia del emir Navruz, un comandante militar influyente y musulmán devoto, quien convenció al príncipe de que solo la nueva fe le daría apoyo entre la población persa. Así se convirtió en Mahmud Ghazan, asumiendo en sí mismo el papel de Khan mongol y padishah musulmán. La adopción del Islam le abrió a los iljanes el acceso al apoyo de la aristocracia musulmana y a las redes comerciales más ricas, pero Ghazan entendía que la fe por sí sola no era suficiente. El Estado necesitaba un reinicio económico total. Junto con su visir, el destacado erudito e historiador Rashid ad-Din inició reformas que de hecho destruyeron el antiguo sistema de gobierno mongol. Implementó un sistema monetario unificado, basado en el dinar de plata, en el que, en lugar de inscripciones mongolas, ahora se acuñaba la shahada musulmana. Los pesos y medidas en todo el país fueron estandarizados siguiendo el modelo de Tabriz. Esto facilitó instantáneamente el comercio entre las regiones. Una de las medidas más audaces de Ghazan fue la reforma del ejército. Intentó eliminar el sistema en el que los comandantes recaudaban impuestos directamente de los campesinos, lo que convertía al país en un mosaico de tiranías locales. Ghazan reemplazó este abuso por un salario estatal fijo pagado desde el tesoro. Ahora los guerreros ya no eran saqueadores independientes, sino mercenarios al servicio del poder central. Esta decisión racional asestó un golpe devastador a la base económica de la nobleza mongola, que ya no podía explotar a la población sin control. La aristocracia mongola nuevamente percibió estos cambios como una traición a las tradiciones de sus antepasados. Ghazan tuvo que sofocar con mano de hierro las rebeliones de sus propios comandantes militares, quienes se negaban a reconocer a un Khan musulmán. Durante el gobierno de Ghazan, Tabriz se convirtió en uno de los centros intelectuales más grandes del mundo. Aquí se construyó un grandioso barrio con mezquitas, bibliotecas y hospitales, donde la arquitectura de las cúpulas persas se combinaba de manera peculiar con elementos decorativos mongoles y chinos. Fue precisamente en esta época cuando Rashid al-Din, por encargo del Khan, comenzó a crear el Jami at-Tawarik, una crónica que unió conocimientos sobre China, India, Europa y los pueblos de las estepas. El Ilhanato se convirtió en un estado que invertía en ciencia y cultura para engrandecer sus nuevas capitales sobre las ruinas del viejo mundo. A pesar de todo esto, Ghazan no se olvidaba de la cuenta pendiente con los mamelucos. A finales de 1299, Ghazan reunió un ejército y cruzó el Éufrates. Por primera vez en muchos años, el ejército mongol marchaba hacia el oeste, con una campaña en toda regla y el propio Iljan al frente. Los mamelucos lo esperaban en Homs, ahí donde habían vencido hace 18 años. Ghazan descubrió su plan. En vez de ir directamente a la posición fortificada, hizo una maniobra de rodeo a través del desierto sirio y salió más al norte, obligando a los mamelucos a abandonar su posición ventajosa y a ir hacia él a través de la tierra ardiente. Cuando las tropas egipcias agotadas llegaron a su campamento, al amanecer del 23 de diciembre, los mongoles estaban descansados y bien hidratados, y formados en orden de batalla. La batalla de Wadi al-Hasnadar fue la única gran victoria de los mongoles sobre los mamelucos en toda la historia de sus guerras.
El ejército egipcio fue derrotado y huyó. Homs se rindió sin luchar, y Damasco abrió sus puertas. Las patrullas mongolas llegaron hasta Gaza. Parecía que el sultanato estaba a punto de caer, pero a principios de febrero del año 1300, Ghazán dio la vuelta con su ejército y regresó a Irán. ¿Por qué? Hasta ahora no se sabe con certeza. Es posible que hayan llegado noticias sobre una amenaza en las fronteras orientales. Quizás se dio cuenta de que alimentar a un enorme ejército de caballería en Siria durante el verano era imposible. Los caballos necesitan pastizales, y simplemente no hay suficientes allí. De cualquier manera, para mayo de ese mismo año, los mamelucos regresaron a Siria sin haber librado ni una sola batalla importante. Ghazán lo intentó 2 veces más. En 1300 llegó hasta Alepo, pero las lluvias torrenciales hicieron imposibles las operaciones militares. Y en 1303 su comandante Kutluk Shah fue derrotado cerca de Damasco. En 1304, Ghazán murió. Tenía 34 años, nunca logró conquistar Egipto, pero hizo algo que resultó ser mucho más duradero que cualquier conquista militar. Creó un estado que funcionaba. Los cronistas persas escribieron que Ghazán salvó al país del caos. Los viajeros árabes notaron el orden en los caminos y la justicia en los tribunales. Durante su gobierno, Tabriz se convirtió en una de las ciudades comerciales más grandes del mundo. Comerciantes italianos de Venecia y Génova tenían allí una representación permanente. La seda china pasaba por Irán hacia el Mediterráneo, y las alfombras persas se exportaban a la India y a la Horda de Oro. El sucesor de Ghazán, su hermano Al-Jaytu, continuó este camino, pero a su manera. Si Ghazán era un hombre de firmes convicciones y voluntad de hierro, Al-Jaytu era un hombre en busca de respuestas. Durante su vida tuvo tiempo de ser cristiano, luego se convirtió en budista, después aceptó el Islam sunita y luego incluso se pasó al chiismo. Puede parecerles inestabilidad espiritual, pero en realidad era flexibilidad política. Cada conversión le abría acceso a nuevos aliados y recursos. Convertirse al chiismo lo acercó a las influyentes familias chiitas de Irak y Azerbaiyán y le dio un argumento religioso contra los mamelucos sunitas y Egipto. Al-Jaytu construyó una nueva capital, Sultanilla, a 200 kilómetros al noroeste de Tabriz. En el centro de la ciudad erigió su propio mausoleo, un edificio con una cúpula de 50 metros de altura revestido de azulejos azules. Todavía sigue en pie. Piensa en lo que eso significaba. Los Keynes mongoles siempre enterraban tradicionalmente a sus gobernantes en secreto, en tumbas anónimas en la estepa, para que los enemigos no pudieran profanar sus restos. Al-Jaytu construyó un monumento que debía durar 1000 años. Al-Jaytu murió en el año 1300. Tenía 36 años. Su heredero fue Abu Said, de 12 años, quien subió al trono bajo la tutela de un regente, un poderoso emir llamado Chaban. Chaban era un hombre de la vieja escuela, leal a la dinastía de los Ulaguíes, un político inteligente y un comandante militar talentoso. Durante 10 años él gobernó de facto el Iljanato en nombre del joven Khan. Rechazó las invasiones de los chagatáidas y de la Horda de Oro, sofocó rebeliones internas y mantuvo el orden en un país enorme. Abu Said, bajo su tutela, recibió una excelente educación, aprendió los idiomas persa y árabe, estudió historia y poesía y aprendió a gobernar el Estado. Cuando los contemporáneos recordaban el gobierno de Abu Said, lo llamaban la Edad de Oro. El gran viajero Ibn Battuta, que pasó por el Iljanato en esos años, describía al Khan como un joven sin barba de rara belleza, rodeado de esplendor y magnificencia. El comercio prosperaba, Tabriz era rica. La paz con los mamelucos, firmada a principios de la década de 1320, puso fin por primera vez en 60 años a la agotadora guerra en la frontera occidental. Abu Said y el sultán egipcio Al-Nasir Muhammad intercambiaban embajadas e incluso poemas, pero detrás de este esplendor se ocultaban profundas grietas. En 1327 Abu Said, cansado de la tutela de Chaban, rompió relaciones con él. Chaban se rebeló, pero las tropas lo abandonaron. Huyó a Herat, donde fue capturado y estrangulado por orden del gobernante local, quien envió su dedo cortado a Abu Said como muestra de lealtad. El hijo de Chaban, gobernante de Asia Menor, huyó a Egipto, y los mamelucos, sin querer arruinar las relaciones con el Ilgán, también lo ejecutaron. La caída de Chaban resultó ser una victoria para el joven Khan. Finalmente, gobernaba de manera independiente. Pero en realidad, esto fue el comienzo del fin. Chaban, a pesar de todo su poder, era una persona que mantenía el sistema en equilibrio. Él entendía a los noyones y hablaba con ellos en el mismo idioma.
Sabía cómo equilibrar sus intereses con los del poder central. Después de su muerte, ese equilibrio desapareció. Los comandantes regionales se volvían cada vez más independientes, cada vez menos dispuestos a obedecer las órdenes del Khan. Y luego ocurrió una historia que sería difícil de inventar. Abu Said se enamoró. El objeto de su pasión fue Bagdad Yatun, la hija de Chaban, el mismo Chaban al que acababa de destruir. Ella estaba casada con otro hombre, pero eso no detuvo a Abu Said. Él se quedó con ella. Bagdad Yatun era una mujer extraordinaria. Sus contemporáneos la describían como inteligente, orgullosa e intimidante. Ella portaba abiertamente una espada e intervenía activamente en los asuntos del Estado. Según algunos, Abu Said estaba completamente bajo su influencia, pero no tuvieron hijos. Pasaban los años y el heredero no llegaba. Y cuando la atención de Abu Said se desvió de Bagdad Hatun hacia su sobrina Dilshat Hatun, la esposa rechazada, según la leyenda, decidió vengarse. En noviembre de 1335, Abu Said se dirigía al norte para repeler otra invasión de la Horda de Oro. Y de repente murió. Tenía 30 años. Ibn Battuta, un gran aficionado a las historias pintorescas, afirmaba que Bagdad Yatun, después de su última cita nocturna con el Khan, lo limpió con un pañuelo envenenado. Si esto es verdad o no, no lo sabemos, pero el resultado fue innegable. La línea directa de descendientes de Hulagu se interrumpió. Durante los siguientes 17 años, más de 8 Khanes pasaron por el trono del Ilkhanato. La mayoría de ellos son conocidos solo por sus nombres y por los nombres de quienes los controlaban. Aparecían y desaparecían como sombras. Eran puestos en el trono por el comandante militar de turno. Gobernaban durante unos meses y eran reemplazados por el siguiente aspirante, respaldado por otro comandante. El primero después de Abu Said fue Arpa Khan. Él no era descendiente de Hulagu, sino un chingisida lejano de otra rama. Lo eligieron precisamente porque era un militar competente y un hombre de la vieja escuela, comprensible para los noyones. Incluso logró hacer algunas cosas útiles. Rechazó la invasión de la Horda de Oro y regresó a la capital como vencedor, pero sus enemigos ya estaban trabajando en su contra. Menos de un año después, fue derrotado en el campo y asesinado. Su muerte fue una señal. Si se puede quitar a un Khan y poner a otro, entonces todo es posible. Los aliados que juntos derrocaron a Arpa Khan inmediatamente empezaron a pelear entre ellos. Cada uno apoyaba a su propio pretendiente. Cada pretendiente era una marioneta. Y el poder real pasaba a aquellos que tenían un ejército y controlaban una provincia. Para la década de 1350 no quedaba nada del Ilkhanato unificado, excepto el nombre. Sobre sus ruinas surgieron nuevos estados, cada uno de los cuales reclamaba una parte de la herencia mongola. En Azerbaiyán e Irak se establecieron los Yalaíridas, descendientes de uno de los comandantes mongoles. En Fars e Isfahán, los Muzafaridas, una dinastía de origen mixto mongol e iraní. En Jorasán, el poder fue compartido entre los kurtas, una dinastía sunita afgana, y los sarbadaríes, rebeldes chiitas persas cuyo nombre literalmente significa los ahorcados. En el oeste de Irán surgieron las tribus nómadas turcas Karakuyunlu y sus futuros rivales Ak-Kuyunlu. Todos estos nuevos estados tenían algo en común: gobernaban según los modelos políticos persas, usaban el idioma persa como lengua de administración y cultura, y profesaban el Islam. El Ilkhanato existió durante 80 años. Eso es poco incluso para los estándares de la Edad Media, pero pregúntate, ¿qué quedó de él? El idioma mongol desapareció, también la religión y la identidad mongolas. Solo quedó un observatorio en Maraga. Quedaron manuscritos ilustrados que combinaron la pintura china con la poesía persa. Quedaron rutas comerciales por las que la seda viajaba de China a Venecia. Quedó Tabriz, la ciudad que 200 años después se convirtió en la primera capital del Irán safávida. Los mongoles querían crear un imperio, pero crearon una civilización, solo que no la suya. Los persas ganaron una larga guerra de culturas, y esa es una lección no solo para la Edad Media. Bueno, eso es todo por mi parte. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós a todos. Пока.